Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Greco, soy uno de los miembros de la Academia Joven de Argentina y tengo el gusto de darles hoy la bienvenida a este nuevo seminario dentro de nuestro ciclo web de Ambiente, Salud y Políticas Públicas. La Academia Joven de Argentina es una iniciativa que comenzamos el año pasado buscando vincular a investigadores jóvenes en las distintas áreas de nuestro país. Proponemos tener una plataforma de interacción entre los ámbitos públicos y científicos, el libre intercambio de ideas, la colaboración científica y tecnológica, y la diseminación y difusión del conocimiento hacia el resto de la sociedad. Tenemos algunos principios sobre los cuales trabajamos, los de inclusión disciplinaria y geográfica, de independencia, el intercambio interdisciplinario, la calidad de las actividades, la construcción de capacidades, el impacto y la pertenencia social. Y buscamos como ejes poder integrarnos cada vez más como investigadores jóvenes y contribuir al desarrollo de nuestro país a través de generar políticas públicas basadas en evidencia. Este seminario que hacemos hoy es uno de nuestros ciclos, en los cuales tenemos gente participando vía Zoom y vía YouTube. Les pedimos a los que están desde Zoom que aquellos que quieran preguntar puedan escribir en el chat de Zoom directamente su pregunta, y aquellos que participan desde YouTube también tienen el chat de YouTube habilitado y nosotros transmitiremos esas preguntas hacia el moderador. Entonces ahora, sin más, le doy la palabra a Mariana Carvajal, que va a ser nuestra moderadora en el día de la fecha. Mariana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchas gracias Hernán por pasarme la posta. Bueno, para mí es un gran gusto participar como moderadora, soy periodista, así que me gusta escuchar y preguntar, y con estas dos grandes mujeres que hoy van a tener ustedes la oportunidad de escuchar, que con grandes ideas, ¿no? Siempre han sido marcado rumbos. Una de ellas es Ana Falú, es feminista, activista y académica, es profesora emérita de la Universidad de Córdoba, arquitecta por la Universidad Nacional de Tucumán, ha sido profesora titular en la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del CONICET. Actualmente es directora de la Maestría, Gestión y Desarrollo Habitacional en la Universidad Nacional de Córdoba. Entre 2002 y 2009 fue directora regional de ONU Mujeres para la región andina primero, y luego para Brasil y los países del Cono Sur. Pionera en los temas de mujeres y ciudad, entre otras responsabilidades, lidera el grupo de asesoramiento para la inclusión de género de ONU Habitat. ¿Qué tal, Ana? Ahora te voy a pasar la palabra. Un gusto. Y estamos también, van a escuchar hoy, a Erika Inés, o Jaines, como prefieran el apellido nombrarla, que es política y feminista argentina, es diputada provincial de Santa Fe para el periodo 2019-2023, por el Partido Socialista. Además, es investigadora independiente del CONICET, especialista en tecnología de alimentos, en ese caso en licencia, y profesora titular de la Universidad Nacional del Litoral. Entre 2017 y 2019 fue ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe, convirtiéndose en la primera mujer en Argentina al frente de una carrera de ciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Erika? Bueno, para mí es un gustazo tener que moderar esta mesa, voy a estar atenta para tomar nota y luego para promover el diálogo. En principio, en el orden quedamos que va a hablar Ana, como tema eje, mujeres en las ciudades y pandemia, dos ejes críticos, violencias y cuidados, tema sumamente actual e interesante. Te doy la palabra entonces, Ana. La idea es que en cada una de estas disertaciones de inicio tengan 10 minutos, después vamos a hacer un espacio de intervenciones entre Ana, Erika y lo que puedo aportar yo, y luego le vamos a pasar con el mismo esquema la palabra a Erika. Adelante, Ana. Bueno, hola Mariana, un gusto enorme, un orgullo estar acá en este espacio con Erika. Realmente es decisivo todo lo que has hecho, Erika, en el campo de la ciencia, y tu compromiso feminista con el género es increíble. Y muchas gracias a la gente joven, a las y los jóvenes de la Academia Joven de Argentina, por esta invitación y sobre todo por esta iniciativa de ponernos a pensar juntos
en los temas que hacen a ciencia y género, ¿no? Creo que en el marco de la política pública este es un desafío. Y yo comenzaría diciendo que el feminismo como teoría de emancipación es esto, ¿no? Es algo político. Y siempre a las feministas que hemos trabajado en la investigación científica, por lo menos en mi caso, y conozco no solo a partir de mi propia experiencia, sino a la experiencia de otras feministas, siempre se nos ha criticado porque en el campo de la investigación científica el feminismo se ve más como el hacer de lo político que como la construcción de ciencia. Y creo que este es un punto que a mí me gustaría colocar como punto inicial para el debate, porque esto también tiene que ver con la descalificación de este campo en construcción que es el campo de los derechos de las mujeres, de nuestros derechos y oportunidades. Miren, yo la verdad que querría hablar de mi tema. Yo soy una arquitecta y mi campo científico de investigación ha sido siempre alrededor de la vivienda y la ciudad, cruzado por los temas de género y los derechos de las mujeres a la ciudad. Pero me parece que en este ámbito necesito decir algunas consideraciones, aunque no sean mi campo de investigación específico, ¿no? Porque me parece importante aportar al debate, y creo que seguramente lo va a hacer Erika también con precisiones, y seguramente con más datos por las funciones que ella ha tenido en el ámbito de la política pública, pero me parece que en el CONICET, como el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina, nosotros tenemos que poner una mirada muy crítica sobre de qué manera y cómo estamos incluidas las mujeres, y quiero decir las mujeres lejos de cualquier concepción binaria del mundo y de la sociedad, pensando la categoría mujeres como la categoría de omitidas en la política o invisibilizadas en la política, y por lo tanto inclusiva de otros sujetos de omisión, como puede ser la población LGTBIQ. Digo, para no estar mencionado todo el tiempo, quiero hacer esta aclaración primera. Y también porque los datos, los pocos datos que tenemos, son datos que están segregados por hombres y mujeres, ¿sí? Y este es también un segundo punto de observación, porque esto implica también una omisión en los pocos avances que hemos logrado dar, porque hay, como ustedes saben, una página en el intranet de CONICET que da cuenta de las distintas categorías, ¿no? Y son realmente llamativas, siguen siendo realmente llamativas, porque en la base de la producción científica, y creo que la pandemia lo puso en evidencia con los grupos extraordinarios que están produciendo en el campo científico, biológico y de la medicina en los temas del COVID-19, vemos la enorme cantidad de mujeres que están participando en esos equipos de investigación, ¿no? Biólogas, médicas, químicas, etcétera. Pero sin embargo, cuando vamos a los niveles decisores, a los niveles superiores, vamos a ver cómo estos números cambian. Entonces quiero mencionar algunos números nada más. Decir que en becas postdoctorales hay más mujeres que hombres, ¿sí? Que en investigadoras hay más mujeres que hombres. Estamos hablando de cifras, por ejemplo, postdoctorales, las que encontré en CONICET del 2019, de 7.960 mujeres versus 7.000 y poquitos hombres. Investigadoras también, 5.874 mujeres contra 5.040 hombres. O sea, en las becas y en el campo de la producción de la investigación científica, encontramos que en las bases hay más mujeres. Sin embargo, y cuando vamos al personal de apoyo, también vamos a ver un dato interesante.
porque en general el personal de apoyo ha sido mayoritariamente mujeres. Sin embargo, en este grupo se ha revertido el número y ahora tenemos una mayoría de hombres. Estas son interrogantes que tendríamos que preguntarnos qué ha pasado ahí en cada uno de estos campos y por qué. Fíjense que es notable porque el directorio de CONICET tiene 8 personas y hay una sola mujer. Yo creo que esto es algo inadmisible. Inadmisible para la épica del tiempo que nos toca transitar, ¿no? Entonces, cuando miramos esto en el ámbito del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y lo miramos en el campo de la política pública del sector privado, ¿no? Nosotros vamos a tener que, y lo dice Donofrio, son datos que he sacado de la presentación que hizo Donofrio en la Universidad Nacional de Córdoba el año pasado, en un seminario sobre ciencia y técnica, solo el 26% de los investigadores, investigadoras en Argentina en el sector privado son mujeres. Estos son datos muy llamativos, ¿no? Muy llamativos. Y casi el 60% de los investigadores que ha producido la Universidad Nacional de Córdoba trabaja en el sector público y son mayoría hombres. Habría que cotejar estos datos con salarios, con ingresos, ¿sí? Porque cuando cruzamos hombres y mujeres en las distintas categorías del campo de la investigación científica y a su vez lo cruzamos con ingresos, esto nos va a dar seguramente algunas pistas muy interesantes para nuestro análisis. A mayor jerarquía, menos mujeres. Esto es así, y a pesar de que se ha revertido muchas cifras, a pesar de que ha aumentado considerablemente el número de mujeres en el campo de la ciencia y la técnica, sobre todo en toda esta última etapa, ¿no es cierto? Pero hay que decir que, por ejemplo, en las universidades nacionales, en donde la mayoría de los investigadores y las investigadoras de CONICET están actuando, solo hay un 11% de mujeres en cargos jerárquicos. Esto me retrotrae a temas que yo trabajo también, y es decir que, por ejemplo, según CEPAL, en los gobiernos locales, en los legislativos de los gobiernos locales, de los gobiernos de las ciudades, hemos logrado, gracias a la ley de cupo de equiparación de viejas desigualdades, por lo menos un piso del 30% y en algunos casos más. Pero en los ejecutivos de Argentina y de América Latina, escasamente pasamos el 10%. O sea, a posición de jerarquía, de liderazgo, de toma de decisión sobre la política y lo político, las mujeres decrecemos en número de participación. Creo que esto es muy importante porque esta brecha de género se sigue expresando en el Consejo de Ciencia y Técnica de la Argentina, y yo creo que a ustedes los jóvenes les cabe una responsabilidad en este sentido, y quiero apelar a ustedes por ello, y voy a traer un ejemplo de mi área, del área de la arquitectura. Ustedes saben que en la arquitectura el premio Nobel de la arquitectura es el premio Pritzker. Y el premio Pritzker, hay un estudio interesantísimo que han desarrollado Inés Moacé-Pané y Florencia Marciani sobre la historia de la arquitectura para visibilizar a las mujeres omitidas en el campo de la arquitectura y el urbanismo. El premio Pritzker se ha dado solo a un 3% de mujeres en la historia de la arquitectura y el urbanismo. Ahora, ¿cuándo empieza a cambiar? Y ahora ayer, esta semana, me entero que 2 mujeres arquitectas irlandesas han obtenido el premio Pritzker, ¿no? Profesoras universitarias en Dublín, en la Universidad de Dublín. Ana, te voy a pedir que vayas redondeando en esta primera parte para ir cumpliendo. Bueno, entonces me voy a cortar ahí un poquito. Con los tiempos. Gracias Mariana, porque yo a lo tucumana soy medio larguera, gracias.
Pero fíjense que cuando le dan el premio a Robert Venturi, afamado arquitecto, el Pritzker en el año 91, a su socia, que es la productora, la cabeza, la que escribe libros, la que es profesora universitaria, la que es mucho más productiva en la reflexión intelectual, que es Denise Scott Brown, no le dan el premio, se lo dan a él. Denise Scott Brown no va a la entrega de los Pritzker. Recién la Academia de Harvard, ahora en el siglo XXI, ¿sí? Reclama, y en el 2015 consiguen el reconocimiento de Denise Scott Brown. Quiero tomar esto como un ejemplo porque quiero llamar a ustedes, la gente joven, las mujeres y los hombres en la ciencia, a exigir, como lo hicimos en la década, en la gestión de gobierno pasada, cuando salimos a exigir que se devolviera el presupuesto a ciencia y técnica, que se recuperaran las becas, cuando levantamos algunas banderas de lo político en la ciencia, a que salgamos a exigir la equidad de género, la igualdad de derechos y oportunidades para varones y mujeres y diversidad. Entonces, en ese sentido, el lenguaje inclusivo, la capacitación con perspectiva de género, la dotación de presupuesto para becas doctorales, postdoctorales, de maestrías, de equipos de investigación, en estos temas que nos competen. Yo voy a cerrar con nada más que una mención a algo sobre lo cual quería hablar, pero por supuesto que me he quedado sin tiempo, y es que en estos tiempos de epidemia y de incertidumbre, de epidemia que además se expresa en los territorios urbanos, en las ciudades y en las grandes ciudades del mundo, del norte y del sur, esta epidemia no es igual para todos y para todas, como lo sabemos perfectamente. En Nueva York se mueren los negros y los latinos del Bronx y de Brooklyn. Tendremos que hacer estudios, tendremos que hacer cortes para poder realmente analizar a quiénes llegó más esta pandemia. Ya sabemos que cuando cruza las fronteras tangibles o intangibles de las tremendas desigualdades, de las obscenas desigualdades en nuestros territorios, como fue el caso de la Villa 31, o como está siendo el caso de la Villa 21-24 y tantas otras igual acá en Córdoba, la epidemia se reproduce con velocidad, con gran velocidad. Y entonces aparece el tema de la desigualdad, pero voy a sumarme a la voz de Rita Segato y a decir que el concepto de desigualdad no nos alcanza. Hay una dueñidad sobre los bienes, sobre las ciudades, sobre los servicios, sobre la calidad de la salud. Estamos volviendo a recuperarla con un Estado cuidador. Sin embargo, tenemos que presionar para que este Estado cuidador, apenas pueda, profundice estas políticas. Y en ese sentido, el único punto que quiero hacer, y voy a cerrar con esto, Mariana, es el punto, porque no voy a llegar a la violencia, pero todos ustedes conocen muy bien de qué se trata, esta violencia que sufren las mujeres encerradas con sus maltratadores, y no solo mujeres, también la infancia, los adultos mayores, sino que quiero significar un punto particular, que es el tema del cuidado. Y preguntarnos quién cuida en las ciudades, quién cuida en los barrios, quién cuida en los hogares. Y el tema del cuidado como un tema también invisibilizado, como un tema que asumimos mayoritariamente las mujeres y que en las ciudades constituimos más del 70% del personal sanitario que está al frente de esta pandemia, que atiende las farmacias, que atiende los supermercados, pero no solo. Estamos en los barrios, atendiendo los comedores populares, en las ramonas emblemáticas de la Villa 31 y de tantos otros territorios fragmentados de la Argentina. Pero en los hogares son las que tienen, las mujeres las que tienen la más alta responsabilidad. No solo de la alimentación, de la higiene, del cuidado de la infancia, del cuidado de los adultos mayores, sino también ahora de la educación. Hemos hecho una encuesta desde SICSA, una ONG que estoy dirigiendo junto con la Universidad Nacional de Córdoba, y hemos encontrado las respuestas de las mujeres
en donde más del 50% tienen dependientes a su cargo. Y la palabra que se repite es el agobio y el cansancio. Entonces, decir que tenemos que conocer quién es en la sociedad, apuntar a que esa supuesta neutralidad de la política, que no es neutral, esté desagregada por sexo, por diversidad, y que sepamos quién es la población a la cual queremos llegar. Sabemos que en Argentina y en las grandes ciudades, en el AMBA, hay más de 1/3 de hogares a cargo único y responsabilidad única de mujeres, que ha aumentado además en el número de dependientes y que son la mayoría en la pobreza. Lo voy a dejar acá para ver si después hay preguntas, si hay comentarios, y me gustaría cerrar diciendo de que realmente es absolutamente significativo que en la investigación científica desarrollemos teoría feminista, que además actuemos en esto que estamos definiendo hoy como la interseccionalidad, porque en cada área disciplinar podemos interseccionalizar los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Entonces, en ese sentido, rupturar con la heterodenominación, rupturar con la invisibilización de las mujeres, porque cuando nos nombran, nos definen, y cuando nos nombramos, nos definimos. Y yo siempre quiero reafirmar, digo, que la teoría, la construcción teórica, la construcción de argumentación, los cortes que nos permiten dar cuenta de los problemas en la sociedad, son importantísimos, porque nos permiten argumentar. Pero lo importante de esa argumentación es cómo puede, y por eso digo que hay un componente teórico y un componente político a quienes nos critican. Creo que hay que reafirmarlo, porque lo que queremos es cambiar todo esto que no nos gusta. Y acá lo dejo, Mariana. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, un placer escucharte, como siempre. No sé si, Erika, querés decir algo, aportar algo en este espacio frente a la exposición de Ana, y pediría mientras a quienes están siguiendo por el Zoom que apaguen sus cámaras, me piden de la organización, así las estrellas pueden verse solas en la pantalla. Bueno, muchas gracias, Mariana, por pasarme la palabra. Realmente un placer escucharla a Ana. Me quedaría escuchando un curso entero de ella. Aparte, somos muy seguidores y lectores de su producción y su contribución a través de ONU Habitat. En este nuevo rol como legisladora hemos consultado especialmente en este tema de la pospandemia, cómo las ciudades tienen que ser más amigas de las personas y cómo tienen que ser ciudades más humanas, así que muchas gracias por todos tus aportes ahí también. Y bueno, realmente sobre lo que ella decía, me gustaría recalcar el tema de los estudios feministas y los estudios de género como un campo floreciente, que si en los últimos 30 años hubo algo que realmente dio material de excelente calidad, de diversos enfoques, de diversas posturas, con una riqueza argumentativa enorme, en todas las interseccionalidades posibles, es el campo de los estudios feministas, y que realmente estén marginados a seminarios optativos, al último tema de la materia heterodoxa, a la referencia bibliográfica que se cae de la lista, es injusto y es una muestra de una gran incapacidad de la academia de incorporar las vanguardias. Y entonces eso habla de un problema de calidad. Y como estamos hablando con la Academia Joven de Ciencia, me parece que un gran desafío que tienen quienes nos escuchan es rastrear la manera de incorporar esos enfoques al núcleo duro de sus materias, de sus estudios, y no dejarlo en los márgenes. Hoy en día, las jóvenes que son estudiantes nuestras de las carreras, bueno, yo soy una intrusa totalmente en las ciencias sociales, pero de las carreras de ciencia política, de comunicación, de derecho,
de literatura, le piden a sus docentes incorporar bibliografía que ellas han leído y que muchas veces sus docentes no, y me parece que ese es un gran desafío. Y en las ingenierías también los enfoques tecnológicos para toda tecnología que tiene un fin, un usuario persona, tiene que tener un enfoque de género, porque hay usuarios mujeres, hay usuarios hombres, hay usuarios y hay usuarias, y también hay personas con discapacidad, hay personas de diversas edades, y la única forma de hacer tecnología de buena calidad es tener en cuenta todo esto, y no el usuario que se tenía en cuenta en los años 50 o en el siglo pasado, que era el hombre de mediana edad autoválido, que en realidad es un porcentaje de la población ínfimo, si es que existe, porque también es una construcción bastante ficticia. Así que, bueno, esa era mi reflexión sobre la de Ana. Probablemente te doy paso, Mariana, que hagas algunas preguntas para ella, antes de que me toque hablar a mí, o como ustedes lo prefieren. Sí, Dale. me había quedado pensando, después de la introducción que hizo Ana y lo que comentabas vos de la necesidad de sacar de los márgenes a la investigación con perspectiva feminista en la academia y en las ciencias, y que claramente la problemática o el eje de cuidados es un eje que la economía feminista viene estudiando hace décadas, ¿no? Invisibilizado completamente, y que de hecho la pandemia por coronavirus nos pone en primer plano la complejidad que tiene y la necesidad de implementar políticas de cuidado, cuando hoy sabemos que las casas se han convertido en family office, ¿no? Donde sobre todo recae mayoritariamente esta sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado sobre las mujeres, que además muchas de ellas están haciendo teletrabajo, acompañando la educación escolar si tienen hijos pequeños, o el acompañamiento de adultos dependientes o mayores. Y te preguntaría, Ana, dado que vos venís con un recorrido largo sobre cómo pensar las ciudades más amigables también a las mujeres, ¿no? Y en mujeres, como vos decías, incluidas las otras invisibles, ¿qué aporte pensás que en este contexto, donde también hemos avanzado en el sentido que hay, por ejemplo, a nivel del Gabinete Nacional, una mesa interministerial de cuidados, la primera vez que hay, ¿no? Entonces, donde los distintos ministerios y otros organismos, como ANSES, se han incorporado a esa mesa, ¿cuál pensás que es el aporte que puede hacer hoy la ciencia y la academia con perspectiva feminista que viene trabajando en cuidados, pensando en la pospandemia? Porque sabemos que en muchos casos el teletrabajo se va a instalar. De hecho, se está discutiendo una regulación en estos momentos en el Congreso. Y las empresas, por lo que yo estuve hablando, justamente estaba trabajando en este tema para un artículo que estoy escribiendo, ya están pensando que esto llegó para quedarse, seguramente con algún esquema mixto, ¿no? ¿Qué pensás que puede ser el aporte? ¿Qué es lo que no se puede dejar de mirar y cómo se debería legislar más allá de esta emergencia? Bueno, mira, gracias Mariana por esta pregunta, porque yo me quedé con cosas por decir, ¿no? Y te agradezco. A ver, rápidamente dos cuestiones que me gustaría colocar, porque hay más. Como vos dijiste, los estudios que hablan del aporte, que los iniciamos en América Latina, cuando yo estaba justamente en ONU Mujeres, en Uruguay, con los aportes de Rosario Aguirre, de Cariana Battiani, de los acuerdos que hicimos con la Universidad de la República, con el Instituto Nacional de Estadística, con la inclusión de una encuesta del uso del tiempo en la encuesta permanente de hogares. Digo, había instrumentos desarrollados, pensados desde la academia, desde la ciencia, desde la investigación científica, para poder dar cuenta de los elementos que necesitábamos para avanzar en colocar el tema del cuidado. Después se cuantificó, como dijiste tú, ¿no? Las economistas feministas, de la mano de María Ángeles Durán, socióloga
que trabajó esto con las cuentas satélites en España, científica española, que recorrió América Latina instalando el tema de las cuentas satelitales, y a lo cual después muchas latinoamericanas produjeron y aportaron. O sea, sabemos que el trabajo doméstico tiene un valor, como dice Silvia Federici, yo tengo ahí una pequeña diferencia con el planteo de Silvia Federici, pero ella dice, el capitalismo mató 2 pájaros de un tiro, ¿no? Nos hizo creer que este trabajo era producto solo del amor y no lo reconoce. Entonces, digo, esto es un campo que está avanzando muy bien, pero que a dónde me parece que todavía tenemos que trabajar. Por eso yo celebro que el gobierno nacional esté generando espacios para debatir el tema del cuidado, y yo espero que el Ministerio de Hábitat y Territorio también se sume al Ministerio de la Mujer para trabajar los temas del cuidado desde la dimensión material del territorio, porque es en nuestras ciudades. Argentina tiene el 90% de la población viviendo en aglomerados urbanos. Es en estos aglomerados urbanos en donde se define la vida cotidiana de las mujeres. Y entonces acá vienen 2 puntos, rápido. Uno es el tema de las distintas escalas de territorio. El territorio cuerpo, que es el territorio sobre el cual queremos decidir y tenemos que cuidar, ¿sí? Pero el territorio casa, y acá se cruza la calidad de la vivienda, el hacinamiento, las condiciones, el territorio barrio, y también celebro que el gobierno y la política del Ministerio Social de Argentina, en este Estado que cuida, ¿sí?, haya instalado la política frente a la pandemia del barrio que cuida el barrio. Porque hay gente que tiene tal situación de pobreza y hacinamiento que no puede recluirse en sus casas. Entonces las escalas de trabajo, y la escala de la ciudad, la escala del gran aglomerado. Yo hice un estudio exploratorio para Rosario. Lo hice para Rosario porque Rosario es una de las pocas ciudades en Argentina que ha tenido una coherencia en la gestión de gobierno desde la recuperación democrática. Y yo tengo mucho respeto por lo que se ha hecho en la ciudad de Rosario, a pesar de los problemas que todavía se expresan, ¿no? Entonces, fíjate que acá viene mi punto. Yo digo que los equipamientos urbanos, los servicios de cuidado urbanos, los de cuidado infantil, los de cuidados diurnos de adultos mayores, los lugares para gente con problemas o discapacidades, son una clara redistribución económica que apunta por esta división sexual del trabajo que persiste en nuestras sociedades, a liberar autonomías para las mujeres, para que las mujeres puedan trabajar, estudiar, recrearse, hacer nada por un rato en la vida, ¿sí? Porque no es solo para estudiar y trabajar y hacer política, pero también, ¿no? Entonces, en este estudio exploratorio que yo hice, que son mapas georreferenciales, en donde vos ubicás los puntos por cortes de ingresos, ¿sí?, los más pobres, los más ricos, con todas sus 5 escalas, y los ubicás en el territorio, y ubicás los puntos del cuidado infantil, por ejemplo, o del cuidado diurno de adultos mayores. Y oh sorpresa, es que en los lugares donde hay más población en pobreza, donde las mujeres tienen más del doble de hijos que las mujeres en los sectores de los deciles más ricos de la población, no hay lugares de cuidado infantil público. Entonces, si nosotros hiciéramos para cada territorio, para cada sector censal, mira lo que digo, un estudio de mapas georreferenciales que dieran cuenta del valor de la existencia del servicio y el equipamiento y de la proximidad, el uso del tiempo y el espacio ha servido como herramienta de planificación urbana para los vascos, para los andaluces, para los catalanes, para muchos países. ¿Sí? Lo está usando ahora la nueva alcaldesa de Bogotá, con una política que integra el cuidado a la planificación, porque es en la materialización del territorio lo que nos interesa. Cómo la proximidad de los servicios va a impactar en la vida de las mujeres en particular,
Y por supuesto que no solo de las mujeres que tienen hijos, de las mujeres en general, porque las mujeres somos las cuidadoras por excelencia. No sé si esto responde a la pregunta que me hiciste, pero esta es la razón por la cual yo digo tenemos que generar evidencia científica, evidencia que nos permita poder argumentar y convencer a quienes deciden la política y los presupuestos de la importancia que esto tiene para la sociedad en su conjunto, para democratizar la sociedad y para no perdernos además el aporte de las mujeres al desarrollo, porque es como perdernos una buena parte de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que ahí estoy dando un ejemplo, hay muchos más para conversar, pero tomo el cuidado infantil porque es el que la gente percibe como más claramente, ¿no? Pero hay muchos otros servicios, el tratamiento de los espacios públicos, etcétera, etcétera. Bueno, Ana, clarísimo, y además me parece que es muy interesante pensar que este es el momento, ¿no? Este es el momento en el cual es necesario que esta producción de investigación, o sea, que se pueda implementar políticas públicas pensando en el recorrido de lo hecho y en lo que falta, pero con evidencias científicas, ¿no? Esto que vos señalabas es clarísimo, la ausencia de lugares de cuidado en una ciudad, sobre todo en los barrios más populares, donde uno sabe que los recursos económicos son más escasos para tercerizar, justamente, y es donde el Estado tiene que estar más presente. Así que sería un insumo muy valioso para que trascienda. Y tenemos buenas novedades, Mariana, porque Uruguay tiene una ley de cuidado. Sí, Uruguay tiene. Uruguay llegó de la mano de las feministas, de la academia, de la evidencia, a sus decisores políticos y decisoras, y consiguió la ley de cuidado. Y la Intendencia de Montevideo, con una mujer feminista responsable de desarrollo urbano, está haciendo una política en este sentido. Hay evidencias, tenemos evidencias para aprender. ¿Sí? Muchas gracias, Ana. Y ahora la idea es pasarle la palabra a Erika, que bueno, se enlaza justamente la presentación de ella con un poco esta previa que veníamos haciendo en este intercambio con Ana. Tan inestable, voy a sacar el video por un ratitín para que no tengamos problemas de audio, que tiene que ver con el reparto de cuidados y los estudios que han relevado diferencias de productividad entre géneros, entre investigadores e investigadoras en cuarentena. Digo, ¿qué está pasando en el ámbito de las propias investigadoras e investigadores en el sentido de este marco, este contexto que se nos impuso inesperadamente y donde, bueno, el trabajo doméstico de cuidados se superpone con el trabajo productivo, remunerado, a veces en condiciones caóticas, ¿no? Te paso la palabra, Erika, perdón. Bueno, muchas gracias. Yo voy a compartir un PowerPoint muy, muy corto, que espero que en realidad sirva de disparador de muchas preguntas y reflexiones. Así que ahí está compartido. Bueno, un poco lo que habíamos charlado con la gente de la Academia Joven era enfocarnos en el público que está hoy conectado, que en su mayoría son investigadores e investigadoras, y trabajar un poco sobre justamente este tema que se cruza y que es una caja de resonancia de todas las desigualdades, que es la pandemia, y en este caso género y producción desde el hogar, y que por supuesto ya existen estudios de la CEPAL y de muchas investigadoras acerca de cómo está transcurriendo esto en los hogares de investigadores e investigadoras. Bueno, lo primero que podemos decir es que, como bien mencionaba Ana, la cuarentena aumentó todas las desigualdades. Hay más desigualdad, potenció todas las desigualdades que ya son flagrantes y son realmente muy, muy enormes, sobre todo en nuestra región, en América Latina,
en todos aspectos de hábitat, de cómo vive la gente, el que tiene casa y el que no tiene casa, el que tiene sueldo y el que no tiene sueldo, el que tiene un sueldo formal y puede recurrir a sindicatos o a protestas, y el que tiene un sueldo informal o hace changas. Bueno, el que se puede conectar y el que no se puede conectar. Todas esas desigualdades se polarizaron todavía más, y la desigualdad de género también se polarizó y se visibilizaron muchas cuestiones que estaban invisibilizadas o pasaban por supuestas, como son las tareas de cuidado. Y ahí están las tareas de cuidado directas, que tienen que ver con cuidar de otras personas, como los niños, las infancias, las niñas, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, y después todos los cuidados indirectos, que son proveer un hábitat adecuado para que se desenvuelva la vida, y todo esa demanda de cuidado también aumentó, porque aparte los adultos mayores estaban en su casa sin poder salir, había que hacer las compras, personas que eran autónomas dejaron de serlo en el confinamiento, así que aumentó todo el trabajo, no pago, no remunerado, del cuidado directo e indirecto, y también en el caso de los investigadores y las investigadoras, sobre todo de los docentes, y digamos profes universitarios, aumentó el trabajo de dar clases, porque no es que nos dieron licencia para aprender a usar las plataformas, para tener unas estrategias de cómo enseñar en la virtualidad, para armar las aulas virtuales. Fue algo que hubo que hacerlo, además de lo que ya veníamos haciendo. Así que hubo un aumento del trabajo, de los requerimientos, de la demanda, del trabajo remunerado y del trabajo no remunerado. Una cosa que también se advirtió, esto que estoy refiriendo es un trabajo que se hizo entre profesores y profesoras españolas, de Capitolina Díaz. Lo que también se advirtió es que el encierro revalorizó para algunas personas la vida hogareña, o sea, las personas que podían estar en su hogar y que tenían un hábitat adecuado, empezaron a valorar el tema de estar en el hogar. Esas dos cosas se detectaron en este estudio que hizo muy rápido Capitolina, con profes de ambos géneros, y bueno, y como decía Ana, voy a incluir en mujeres a todas las subalternizadas, incluido todo el colectivo de la diversidad sexual. Lo que relevó Capitolina es que las universidades pusieron énfasis en los estudiantes, en el estudiantado, en la interactividad y el vínculo con el profesorado, en no perder a los estudiantes, que los estudiantes y las estudiantes no deserten, y se valoraron menos las implicancias en el personal. Hubo menos encuestas, menos instrumentos destinados a ver, por ejemplo, cuántas computadoras había en la casa, si esas personas a su vez tenían que cuidar de niños y niñas, y que si esos niños y niñas había que escolarizarlos o qué edades tenían. Se conocía poco del profesorado y más de los estudiantes y de los requerimientos de cursos y de los requerimientos de cuántos contactos había que tener, etc. Entonces, eso como consecuencia tuvo el aumento de la carga laboral, como les decía, remunerada y no remunerada. Y se rompió el equilibrio existente, que era un equilibrio que descansa en que las mujeres trabajan más, pero existía antes de la pandemia un equilibrio que estaba sustentado en un esfuerzo mayor de las mujeres, pero además en una red de trabajadores y trabajadoras casi exclusivamente domésticas, en las escuelas, en las cuidadoras, y en toda una serie de servicios de cuidado que van desde paseadores de perros hasta personas que, por ejemplo, van a acompañar a personas adultas mayores, jardines infantiles,
escuelas que son muy ordenadoras de las sociedades tal como las conocemos, y además las abuelas y familiares, vecinas, y toda la red de cuidados informal, solidaria, voluntaria, al cual apelamos permanentemente. Por un lado se visibilizó lo importante que eran, pero por otro lado el equilibrio se rompió. Nada de esto estuvo disponible durante el encierro pandémico. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el cuidado convivió con el trabajo remunerado, y acá vemos un ejemplo de una doble vara, de un doble estándar de medida que se aplicó en un caso prepandemia con Robert Kelly, el señor de la derecha, es un profesor de economía al cual estaban haciendo una nota para la BBC y se viralizó porque mientras él estaba dando su nota sobre la crisis económica en Corea del Sur, entraron sus dos hijos, irrumpieron, lo interrumpieron, y ahí hubo un enorme estereotipo racial, porque entró su esposa y todo el mundo pensó que era la niñera porque era coreana, y ella vino a sacar los niños para que él pudiera seguir haciendo su nota. Fue realmente muy gracioso porque él intentaba seguir haciendo la nota, el conductor de la BBC también, si no lo vieron se los súper recomiendo, y sobre eso se hicieron cientos de parodias, memes, sobre todo de la nenita con pullover amarillo, y él después explicó que sus hijos entraban todo el tiempo porque se conectaban con sus abuelos por videollamada y que pensaron que él estaba haciendo eso. La de la izquierda pasó en contexto de pandemia. Esta profesora es Deborah Hines, se llama igual que yo, pero con A, es el apellido británico, mi apellido es la versión irlandesa, pero ella es Deborah Hines, y ella estaba también dando una nota, allí aparece su hijo, el nene está tranquilo, a diferencia de los nenes estos que viven en Surcorea. Él vino, le pidió una galletita a la mamá le dio la galletita e intentó seguir la nota, mientras los otros nenes estaban bailando, lo querían agarrar al papá. En este caso no había un motivo de interrupción de la nota, sin embargo, la cadena Sky News le cortó. No permitió seguir la nota porque consideró que era inaceptable que ella esté atendiendo a su hijo durante la intervención. Entonces, aparentemente, ni el gobierno ni las instituciones científicas, nadie notó que había que hacer esos ajustes en la vida de su personal. Todos siguieron como si todo transcurriera de la misma manera. Y uno de los estudios que después les voy a comentar muestra que la evidencia indica que es más probable que los varones trabajadores de la academia, los varones científicos o profesores, tengan una pareja que se quedó en casa durante el encierro pandémico, con ellos. Mientras que las mujeres, profesoras o científicas, es más probable que tuvieran una pareja que trabajara en el afuera, que fuera trabajador esencial, que no pudiera cambiar su modalidad de trabajo al home office. Pero aún en el caso de que las mujeres científicas tuvieran un matrimonio de dos científicos o dos científicas en el caso de que fueran mujeres, la carga doméstica no se repartió igual entre varones y mujeres. O sea, aunque el matrimonio fuera un matrimonio dual académico, las mujeres tomaron más trabajo que los varones. Y bueno, esto generó algunos materiales que se viralizaron en las redes. A la izquierda hay una nota que hizo una mamá española que dice: mamá está en una reunión, no entrar, y están todas las preguntas, las respuestas posibles a las preguntas más comunes de niños, niñas y adolescentes. No fruta en la lavadora, no sé qué hay de comer en tu cuarto, no os peleéis, luego te ayudo a buscar. Y a la derecha hay un meme de un matrimonio donde le toca la tarea al papá y él dice, bueno, muy bien, ¿dónde están los libros? Y después empieza a desagregar cada vez más preguntas
qué tarea es, en qué año van, y son cada vez más básicas las preguntas, hasta que pregunta cómo se llaman los niños, no entiendo qué es lo que quiere la maestra, tomando con humor esta situación de la evidencia que muestra que, por ejemplo, los WhatsApp de los padres y madres que están encargados de la interactividad con las maestras en pandemia y no en pandemia, son muy poco frecuentes los padres y muy frecuentes las madres. Bueno, ELA hizo una campaña de corresponsabilidad, tomando un poco en paralelo, no es que lo tomó del meme anterior porque ya lo había lanzado, pero pone por padres que no estén pintados, y esta campaña muestra un poco esta situación y apela a la corresponsabilidad. ¿Qué es la corresponsabilidad? Es el reparto equitativo de los cuidados. En este caso es el cuidado directo, pero los cuidados indirectos, como decíamos, son mucho más abarcativos y abarcan todo lo que es la provisión de un hábitat adecuado para el cuidado directo, que va desde limpiar hasta comprar, hasta cocinar, hasta proveer ropa limpia. Y el tema de la corresponsabilidad es un tema muy importante porque cuando los estados toman políticas de cuidado, es importante no seguir, como dice Carlos Moreno, estacionando a las mujeres en el mismo parking de siempre. Está muy bien que las mujeres hoy somos las cuidadoras, está muy bien que entonces el Estado nos ayude a gestionar con nuestras parejas y nuestras familias el cuidado y nos provea cuidados para tener autonomías, pero también está bien que el Estado haga campañas y que trabaje, que haga leyes y que provea licencias para que los varones cuiden igual que las mujeres en la misma proporción, porque si no, no hay, el Estado se convierte en un gran patriarca que reproduce esos mismos moldes y nos estacionamos siempre en el mismo parking. Cuando yo era secretaria de Ciencia y Técnica en la universidad, habíamos hecho una campaña que decía, ¿cómo te dio el H de cuidados hoy? Porque los científicos siempre se están midiendo el H de sus publicaciones, y entonces habíamos hecho unas tarjetas que repartíamos y les decíamos a los científicos varones, ¿cómo te dio el H de cuidados en el día de hoy? También hay que visibilizar estos micromachismos. Por ejemplo, esto pasó en una reunión por Zoom de Cancillería. Había muchísima gente conectada, muchos micrófonos abiertos, pero alguien comentó, se escucha mucho algún niño, ¿es tuyo? Y se lo preguntaron a la única mujer que había en la reunión. Asumiendo con un criterio estadístico que la única que estaba acá cuidando era una mujer. Bueno, nosotros en Santa Fe, cuando yo fui ministra, quisimos conocer qué pasaba con estos instrumentos que son las encuestas de uso del tiempo, y otras preguntas que hicimos sobre el uso del tiempo entre varones y mujeres científicos en la provincia de Santa Fe. El estudio entero está disponible, ustedes pueden consultarlo, después les vamos a pasar la información sobre el link a la academia, o le podemos mandar el PDF porque todavía no tengo activo el link. Lo hizo un equipo de investigación del CONICET y de la UNR, que son economistas, especialistas en economía del cuidado, y el equipo de políticas mío aparece ahí, que son un poco las que pensamos las preguntas y los supuestos, y después interactuamos con el equipo de investigación para que lo materialice y lo realice. Se hicieron encuestas presenciales, se hicieron encuestas en campo, en toda la provincia de Santa Fe. Después pueden ver todos los detalles técnicos de este estudio. Les paso un videito cortísimo que es un poco la visibilización que quisimos hacer en primer plano. Muy bueno, ¿eh?
Bueno, ahí tienen como grandes ideas, resultado de este estudio. Pueden ver la ficha técnica después cuando les pase el link. Pueden ver la brecha de plata está calculada porque ahí, digamos, entra todo. Entran también las que tienen dedicaciones semis y simples frente a los varones que tienen más full o que tienen cargos más jerárquicos. O sea, todas esas preguntas que ustedes se deben estar haciendo, pero ¿por qué? Si la beca es lo mismo. No. Dice que ganan más los varones que las mujeres. Bueno, ahí van a estar todo explicado, todo lo que se tuvo en cuenta, pero es realmente contundente y tiene una parte de historias de vida, donde las historias de vida de las mujeres, digamos, obtiene la maestría, obtiene el doctorado, ingresa a carrera, están como totalmente intervenidas por sus maternidades, por sus parejas, por se fue a vivir con la madre, y las historias de carrera de los varones son líneas de tiempo calcadas que puede haber sucedido la pandemia y realmente prácticamente son inamovibles. Son muy interesantes estos hallazgos. Y bueno, acá ya hay un estudio que también está citado, que lo pueden ver, y son las diferencias de preprint entre varones y mujeres. Entre varones y mujeres es solo este gráfico. Los otros gráficos son solo de mujeres. Lo que muestran los gráficos solos de mujeres, acá hay un error, dice autores, autoras, pero en realidad son solo mujeres, y acá en los proyectos es que hay una ralentización entre comparación de periodos con la pandemia, o sea, las mujeres lo hicieron más lento por la pandemia, y lo que muestra acá en el índice de autores y autoras es que los varones aceleraron más en mandar preprint que las mujeres. Las diferencias no son dramáticas, pero son existentes, y para los tiempos de la investigación, en 2 meses, indica que van a ser mucho más significativas. Esa es la interpretación que hacen las autoras. Y bueno, ya hay mucha producción en este sentido que pueden visitar. Corto acá, así podemos después charlar un poco más. Excelente. Muchas gracias, Erika. A ver, estoy tratando... Ah, ahí estamos. Perfecto. Bueno, muy interesantes los datos que aportás, además que tienen mucha actualidad y de alguna forma se enlazan con lo que planteó Ana al principio, ¿no? Y cómo estalla esta sobrecarga de cuidados puntualmente en la producción científica. Te doy la palabra, Ana, si querés hacer algún comentario sobre la exposición de Erika. Bueno, me parece altamente interesante, Erika, buenísimo. Creo que además se complementa mucho con lo que veníamos conversando, ¿no? Como si nos hubiéramos puesto un poco de acuerdo, que vos pusiste el énfasis en cuidado. Yo creo que es muy importante destacar que hay instrumentos que han sido y que siguen siendo centrales, como el uso del tiempo, ¿no? Creo que vos acá los das cuenta de ellos, Erika, en tu presentación, acá al final, y que creo que tenemos que aplicarlos mucho más en todos los ámbitos para conocer dónde están estas diferencias, ¿no? Y hay algo que dijiste vos que me parece muy interesante, y es que en la pandemia el tema del cuidado atravesó a todas las clases sociales, ¿sí? Porque en general hay sectores de clases sociales que delegamos el trabajo en otra mujer y que la pandemia nos encontró de pronto haciéndonos cargo de todo. A las mujeres jóvenes esto, yo creo que a las jóvenes investigadoras ha sido tremendamente duro. Entonces, y el otro punto que me parece también muy interesante y quiero destacarlo, es no solo el cambio en la política, creo que también hay que trabajar sobre el cambio simbólico, ¿sí? Y el cambio en la política va a tener que ver con más licencias de maternidad-paternidad, con más políticas de equiparación, con más asignación de recursos para temas de investigación en el campo de feminismo y mujeres y diversidad. Pero hay un campo simbólico que vos lo mencionaste, Erika, que me parece decisivo y que es el campo más difícil, el de cambiar las cabezas de la gente, ¿no? Y entonces en eso lo que ya sabemos,
y me gustó mucho que mostraras la campaña sobre el tema de cuidado, que tenemos que trabajar consistente y continuamente sobre campañas. Y además trabajar sobre la gente muy joven, porque hay que ir modulando la cultura, ¿no? Y la cultura es lo más difícil de transformar y de cambiar, ¿no? Este tema de la corresponsabilidad del cuidado, este tema de hacer visible la sobrecarga que tenemos las mujeres de cualquier sector social, por supuesto que las más pobres, muchísimo más, entonces el corte económico, el corte social, el corte de clase y las políticas necesarias a impulsar y los instrumentos que tenemos, ¿no? Ana, justamente en relación a lo que vos señalabas sobre cómo impacta en los sectores más populares, ¿no? En los barrios más vulnerables, justamente hay una pregunta que plantea, bueno, ¿cómo ha sido este impacto en cuarentena en relación a quienes además sabemos que las mujeres realizan su aporte en comedores comunitarios y juegan un rol importante en las recomendaciones de higiene sanitaria, ¿no? Ahí va una reflexión, pregunta para vos. Bueno, mirá, yo creo que así como diría que las mujeres participamos en el conocimiento científico desde siempre, las mujeres participan y aportan su tiempo y su trabajo desde siempre para resolver las necesidades. Y que esto está atravesado por la cultura patriarcal, por la cultura colonial, y está atravesado por la división sexual del trabajo. Y que tenemos que hacer esto evidente. Y esto se da en todos los sectores sociales. Ahora, cuando vamos a los sectores sociales de mayores carencias, de mayores situaciones de vulnerabilidad, vamos a encontrar que las mujeres multiplican sus tiempos, porque son las mujeres que van a atender sus hogares, asignados, y entonces están cuidando el barrio, porque están cuidando la infancia, los adolescentes, atendiendo al tema de todos los peligros que implica las situaciones de vulnerabilidad y pobreza, y además muchas de ellas actuando de manera empática y solidaria en la atención de las demandas y las necesidades del conjunto. Ahí realmente están las redes solidarias, ¿no? Yo creo que, a ver, alguien lo escribió y lo voy a tomar, que es decir, la admiración tremenda a esa gente en las mayores condiciones de hacinamiento, de pobreza, de necesidades, de falta de elementos de higiene, de falta de alimentación, acatando el distanciamiento social, acatando todas las medidas necesarias y a la vez teniendo las mejores conductas colectivas, poniendo lo colectivo por sobre lo individual, ¿sí? Y esto es algo de un valor extraordinario que merece una atención de la política muy particular, muy particular. Y en esos sectores yo creo que sin duda son las mujeres las artífices del sostenimiento de la vida. ¿Sí? Lo que decías también, Erika, son en las casas en donde se sostiene la vida. Y el ejemplo que diste de los 2 programas de televisión, excelente, ¿no? Porque es ahí donde se sostiene la vida y se naturaliza que somos las mujeres las que tenemos que dar todo ese soporte, ¿no? Bueno, es un tema que tenemos que develar con datos, con información, con un trabajo consecuente, y yo creo que todas somos merecedoras de la atención pública. Sin embargo, hay algunas que lo son más, porque están en situaciones de mayor necesidad. Muchas gracias, Ana. Le voy a dar la palabra a Eva Acosta, que bueno, tiene unas preguntas para Erika. Bueno, muchas gracias a ambas, a las 3 en realidad. Yo le quería hacer una pregunta a Erika con respecto a si ella tiene por su tarea algunas nociones de que, por ejemplo, en el área científica, en otros países donde no las posiciones de investigación son contratos de trabajo, principalmente en Estados Unidos, y que por lo tanto los salarios, cobrar esos salarios es como
más complicado, no como acá, bueno, que dentro de todas las personas de CONICET seguimos cobrando nuestro salario, que la pareja son científicos ambos y se les empieza a complicar el tema de los cuidados, sobre todo porque la escolarización no vuelve, y son las mujeres las que están pensando en renunciar a sus puestos de trabajo y por lo tanto comprometer sus carreras científico-académicas. ¿Cómo haces el análisis vos, bueno, de cómo dentro de todo la carrera de investigador científico en Argentina puede ser una herramienta para que las mujeres, con todo lo que nos falta todavía, podamos desarrollar nuestra carrera? Y el punto número 2 es cómo es la evaluación que haces, si conoces de trabajos, de cómo las científicas también abordamos los cuidados domésticos institucionales. Porque alguna vez leí una nota en el diario El País, donde decía que las mujeres, las científicas y académicas, realizamos muchos trabajos domésticos en las instituciones, nos hacemos cargo de muchas de las comisiones que tienen que ver con el trabajo cotidiano y diario, y eso incide en el tiempo que le dedicamos a nuestra disciplina específica, digamos. Muchas gracias. Bueno, gracias Eva, muy interesantes las preguntas. En el primer caso, efectivamente, nosotros en el CONICET tenemos como tabuladas las categorías y entonces gana lo mismo las mujeres que los varones por categoría, pero como ya dijo Ana, las mujeres estamos en la base de la pirámide y los que ganan mejor son hombres y están en el tope de las pirámides. Así que ahí ya hay una gran diferencia. Otra cosa que nosotros ya sabíamos, pero confirmamos con el estudio que hicimos, es que las mujeres, por parafrasear una frase desafortunada de un anterior presidente, se caen en la universidad. O sea, las mujeres que no llegan a hacer los tiempos del CONICET terminan concursando cargos simples o semis en la universidad, mucho menos pagos porque son menos horas, pero en realidad muchas terminan trabajando igual una gran cantidad de horas, casi una full, para tratar de atrapar nuevamente el ritmo de los papers para ver si pueden ingresar a la carrera. O sea, algunas. Otras dicen, no, bueno, hemos escuchado de todo, lo mejor que me puedo pasar es no entrar al CONICET y ese tipo de discusiones también, pero eso no le sucede a los hombres. Hacen doc, postdoc, ingreso, producción, suben, y las mujeres, entre tanto, es mucho más común que tengan doc, parto, atraso en maestría, no alcanzo, me prorrogaron la beca, pero igual no llegué, bueno, todas cuestiones que hacen que toda esa montaña rusa hace que si tienen suerte concursan algo en la universidad, porque es más flexible, porque tienen la posibilidad de tener un horario menor para asumir el cuidado, y por eso terminan ganando mucho menos y no necesariamente trabajando menos para la academia y para el hogar. O sea, es un pésimo negocio de todo punto de vista. Pero bueno, eso es una cuestión que en apariencia en Argentina está más tabulado, en la realidad no lo está. En Estados Unidos es una sociedad muy desigual y la desigualdad de género no es la excepción. En ese caso es peor porque muchas veces los contratos dependen de la plata que tenga el subsidio y de lo que quiera pagar el director, y los directores ofrecen menos plata a las mujeres. Hay un paper de Corinne Mosra-Cousin, que es un paper muy conocido de 2012, búsquenlo si quieren, donde hacen un currículum ficticio. Hacen un currículum, le ponen nombre de hombre y de mujer, se lo mandan, hacen 50 y 50, los mandan a evaluar, y además les preguntan si lo contratarían, y además le preguntan cuánto le pagarían. Y es exactamente el mismo currículum. Bueno, a Jennifer le pagarían 25% menos que a John. Y bueno, ese paper fue un paper fundacional, porque realmente después de eso la Academia de Estados Unidos se aceptó a discutir que había un sesgo de género inconsciente tal vez,
y porque todos decían, no, nosotros no tenemos ningún bias, nosotros evaluamos hombres y mujeres igual, para nosotros es lo mismo, y bueno, con eso se demostró, porque se lo mandaron a como a 180 evaluadores de las mejores universidades de Estados Unidos, que bueno, que la tienen más difícil. Pero Argentina, por más que nosotros tenemos un sistema científico cuya base está bastante concientizada, tiene mucha desigualdad también. Tiene desigualdad grande temática, tiene desigualdad económica, tiene desigualdad en la distribución de trabajo en los hogares, por más que los científicos autoperciben que ellos realizan muchas tareas domésticas, la percepción de los hombres del porcentaje de tiempo que comparten está sobredimensionada. Y bueno, hay todavía mucha desigualdad pese a los grandes avances que se han hecho. Y con respecto a lo que se llama institutional housekeeping, que es lo que mencionabas de que las mujeres hacemos tareas domésticas en las instituciones, es tal cual. Desde que en general los gobiernos estamos en los ministerios que representan el cuidado. Una vez una compañera, colega de la von Humboldt me dijo, qué raro que vos seas secretaria de ciencia de tu universidad, porque en la universidad el secretario de finanzas es el dueño del dinero, el secretario académico es el dueño del poder y el secretario de ciencias es el dueño de la verdad. Esas son las categorías simbólicas que se le otorgan a esas secretarías en las universidades, y dice, me parece muy raro que sea secretaria de ciencia de una universidad. Y yo dije, bueno, pero en Argentina se ve que no es tan así porque hay más o menos mitad de secretarias mujeres de ciencia. Yo iba a las reuniones del cine y había muchas mujeres secretarias de ciencia. Quizá no era tan importante como otras secretarías. Pero desarrollo estudiantil, desarrollo social, a salud, todo eso suelen haber mujeres, y en estas secretarías, finanzas, presupuesto, gobierno, en los gobiernos, son varones. De eso hasta los grupos de investigación, donde las mujeres tenemos asignadas muchas más tareas, desde cargar cosas en Sigeva, cargar cosas en el Cedronar, o que ahora se llama distinto, atender a los proveedores, asistir en los comités académicos de las carreras de posgrado no prestigiosas, porque si son prestigiosas hay varones, y ser secretarias de actas de absolutamente todo. Eso es un patrón que se repite, y sí, es lo que vos mencionabas como amas de casa de las instituciones. Gracias, Erika. Tenemos preguntas que llegan por YouTube, por el canal donde se está transmitiendo este panelazo. Está Paula Oneto, pregunta, ¿hay algo de datos en torno a los más jóvenes en cuanto a sus opiniones sobre equidad en la ciencia? Ya que saber qué piensan sería clave para trabajar desde la base. No sé si Ana o Erika tienen información al respecto. No tengo información, pero hay una evidencia, ¿no? ¿Qué piensan los jóvenes? Digo, la pregunta apunta si estas representaciones tan marcadas, que la foto que se saca, se representan o tienen correlato con lo que están pensando los más jóvenes. Pienso que apunta por ahí. Me voy a aventurar a una opinión, que tiene que ver más que con qué piensan las jóvenes. Lo voy a poner en femenino. Yo creo que las jóvenes mujeres tienen menos tolerancia a la desigualdad que la que tuvieron otras generaciones. Entonces creo que esto es muy importante y muy decisivo, que es con algo con lo que empecé, ¿no? Diciendo que siempre se degradó los estudios de género o se los descalificó porque se decía que los estudios feministas tenían un sesgo más político que científico. Pues yo espero que las jóvenes de cualquier disciplina tengan este contenido político de defensa de sus derechos y oportunidades. Y esto significa tener
medidas políticas dentro del Consejo de Ciencia, que tienen que ser mucho más profundas y tienen que tener más monitoreo y más seguimiento. Vuelvo a insistir, no puede ser que tengamos hoy un directorio en donde hay 7 hombres y una mujer. Esto, después de todo lo que hemos avanzado, y yo estoy de acuerdo con que hemos avanzado de una manera realmente sorprendente, gratamente sorprendente, pero no suficiente. No suficiente. Entonces, vuelvo a decir que en los tiempos, en la épica que nos toca vivir, esto está atrasado y creo que coincido totalmente con lo que dijo Erika. Entonces, ¿qué piensan hoy los jóvenes y las jóvenes mujeres investigadoras? Pienso que tienen un pensamiento mucho más progresista e igualitario. Pero de ese pensamiento y esa idea que arme el discurso, desde esa retórica, digamos, a la práctica de la política, hay una distancia. Y a esa distancia tenemos que cuidarla, monitorearla, exigirla, demandarla, porque cuando está la competencia por el lugar, los hombres van a ceder y van a apropiarse del lugar. Y van a tener siempre más y mejores condiciones por todo lo que acá se dijo, ¿sí? Que no lo vamos a repetir, para acceder a esos mejores lugares. Entonces, a mí me parece que hay todavía una batalla muy importante que dar, ¿no? En las universidades es tremendo y según el corte disciplinar. En la propia arquitectura, a ver, hay mayoría de estudiantes mujeres. Y sin embargo, los titulares de arquitectura siguen siendo mayoría, pero mayoría significativa, hombres. Entonces, y ahora estamos tratando de hacer un estudio con los colegios de arquitectos para ver qué ha pasado con esa matrícula. Cuando se inscriben las mujeres, que se reciben en mejor tiempo, con mejores promedios, etcétera, etcétera, ¿sí? Son mucho mejores alumnas, más disciplinadas en su rendimiento. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que con el tiempo son los varones los que están en la matrícula, los que ganan más dinero, y las mujeres salen de la matrícula porque llegó la etapa reproductiva o por lo que fuera, porque hay otros motivos también? Entonces, me parece que tenemos que estudiar mucho más, tener más evidencia. Muchas gracias, Ana. Bueno, desde YouTube agradecen y las felicitan por sus exposiciones. Nos quedan 10 minutos, así que les voy a proponer, hay algunas preguntas más, si pueden responder cortito, así metemos todas. Patricia Sangan desde Brasil pregunta lo siguiente: ¿cuáles son las acciones prácticas que Erika y Ana ven como posible para romper esta barrera y que las mujeres puedan alcanzar posiciones de liderazgo? Porque conocemos los datos, pero no sabemos cómo cambiarlos. No escuché. ¿No? Yo escuché bien, así que si quieren contesto primero y en todo caso. Dale. Nos preguntan por acciones a tomar, ¿cómo podemos revertirlo? Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que es un fenómeno muy multicausal, pero hay causas que tienen mucho más impacto. Para mí, la cuestión de los cuidados es central. Para mí hay 2 causas que si uno puede accionar ahí, puede destrabar mucho. Una es la cuestión de los cuidados, buenas políticas de cuidado, que no son fáciles de hacer, ni de diseñar, ni de implementar, y son caras, pero creo que sin eso es imposible. Las mujeres, como decía Ana, ganan autonomía y libertad si hay alguien que cuide además de ellas, y ese alguien es el Estado, es el mercado, es el compañero, es la familia, que no necesariamente es la abuela que está esclavizada de nuevo por segunda generación, cuando toca cuidar los nietos y no hay elección para eso muchas veces, no se les pregunta a las adultas mayores si quieren o no cuidar. Yo creo que cuidados es un punto muy importante. Corresponsabilidad, insistencia de la corresponsabilidad.
Y por otra parte los estereotipos, trabajar sobre los estereotipos. Si nosotros seguimos haciendo hasta los 5 años todos los cumpleaños iguales, y después de los 5 años princesas por un lado y Fortnite por el otro, evidentemente las mujeres nunca van a ser tecnólogas. Y eso parece una pavada, parece una tontería hablar sobre eso, pero esos estándares están muy cristalizados en las primeras infancias. Muchas gracias, Erika. Preguntan también si están los datos de las investigaciones que mostraste, del estudio que mostraste, disociados por sesgo entre mujeres con y sin hijos, para evaluar si hay algún impacto en esa desigualdad intrínseca. Sí, el estudio es muy completo, tiene más de 100 páginas, por eso lamentablemente no tenemos todavía disponible el link, pero yo puedo mandar el PDF para que lo distribuyan en la academia, y la semana que viene probablemente ya esté activo el enlace. Perfecto. Y por Zoom comenta Jorge Neira este dato que hemos visto, ¿no? Que los países que mejor respondieron, voy a sacar la cámara, dice, a la pandemia están dirigidos por mujeres. Si surge algún comentario, o bueno, después se desmintió algo exactamente, pero sí es cierto que aparecieron una serie de lideresas que encabezaban estas respuestas, ¿no? A ver si tienen alguna reflexión. Bueno, a ver si quizás te tomo yo ahora la palabra, Erika, si te parece. A ver, yo quería volver un poquito, y que creo que tiene que ver con esto también, a la pregunta anterior, ¿no? Y decir que a mí me parece que para avanzar en el qué hacer es muy importante. Y las feministas hemos aprendido de lo multicausal o lo multianalítico, de la interseccionalidad, y tenemos instrumentos como las acciones positivas. Yo voy a contar muy rápido una experiencia que hicimos en Brasil con la ministra de la Mujer, la doctora Nilcia Freire, y con el Ministerio de Ciencia y Técnica en el Brasil durante la gestión del presidente Lula, cuando yo estaba ya como directora de ONU Mujeres. Se hizo una acción positiva de generar, junto con el Consejo de Ciencia y Técnica, un presupuesto particular para 5 categorías de investigación dirigido a investigaciones sobre temas del feminismo y de las mujeres y la diversidad. Esto generó un banco de datos, de conocimiento de lo que había de interés y de capacidades en el Brasil extraordinario. Además de tener, por supuesto, 5 categorías con presupuestos que fueron adjudicados a las mejores propuestas. Quiero decir, estas son acciones positivas, viables, posibles de hacer. Tenemos que tomar las medidas que tiene CONICET, que son varias, y profundizarlas, revisarlas. Y también lo que decía Erika, y quiero insistir, campañas, más Estado, más cuidado, más coparticipación, campañas permanentes, trabajar. Hay sistemas de premios que se han establecido, o de incentivos que se han establecido en otros sistemas en el mundo y que podríamos conocer. Bueno, esto por un lado, ¿no? Por otro lado, lo de las mujeres, sí, creo que hay estudios que dan evidencia, que los países que mejor respuesta han tenido, creo que la más evidente en un país de la población y que está en el centro de Europa es Angela Merkel, ¿no? Digo, hay evidencia, o la presidenta de Nueva Zelanda, o la presidenta de Finlandia, y podemos seguir enumerando, o las mujeres que han liderado procesos en las ciudades. Creo que las mujeres tienen más desarrollado el sentido de la empatía. Por lo tanto, tenemos más internalizado y comprometido el cuidado social, el cuidado de lo colectivo. Entonces, claro que hay diferencias en el ser hombre y ser mujer. Tenemos que desentrañarlas y ver lo positivo y ver lo que nos falta, ¿sí? Y feminizar la política. Creo que el punto es eso, feminizar la política, y en ese sentido esto está dando buenos resultados en distintos lugares del mundo.
Muchas gracias, Ana. No sé si querés agregar algo más, Erika, y con esto estaríamos cerrando. Creo que se habló de diagnóstico, ¿no? Con datos históricos y datos actuales, y se hicieron propuestas, que creo que esto es lo más valioso, para pensar desde la academia, pero pensar también en políticas públicas que van más allá de lo que puede impactar dentro del sistema de investigación, ¿no? Que tiene que ver con cómo resolvemos este gran núcleo de la desigualdad, que es que nos hacemos mayoritariamente cargo de los cuidados las mujeres, y eso impacta a lo largo de nuestras trayectorias de vida, y como decía Ana, hasta para tener tiempo libre y no hacer nada, ¿no? Que creo que esto es clave, que es una no actividad que en el marco de la pandemia ha quedado relegada enormemente, porque sabemos que los malabares se han multiplicado. Te dejo si querés, Erika, agregar algo más, y con esto, si les parece, vamos cerrando, y agradecerles a ustedes por haber estado del otro lado también. Tenés muteado. No se te escucha, estás muteada. A ver si alguien la puede desmutear. No, decía que tengo dificultades con internet, no sé qué está pasando, justo esta hora es muy, muy demandada. No, simplemente dejar como reflexión, porque yo sé que acá hay muchas personas interesadas en el mérito científico, y que un gran obstáculo para estas discusiones en el ámbito académico es la cuestión de proponer que en ciencia no se pueden aplicar ninguna medidas de igualdad, porque eso va en contra del mérito científico, que quienes llegan son quienes han sido más hábiles, quienes han sido más inteligentes, quienes se han esforzado más, y muchas veces nos ponen un ejemplo de una mujer que llegó teniendo 2 o 3 hijos y que es investigadora superior, y ella misma muchas veces dice, si yo pude llegar, cualquiera puede llegar, a mí nunca me han discriminado. Eso es muy común de escucharlo en la ciencia. En España, donde hay cupo para las catedráticas, muchas mujeres no aceptan ser catedráticas porque les queda el estigma de esa llegó por el cupo, por el 30%, por la paridad, porque si no hubiera sido por eso no llegaba. Eso no hay evidencia científica para mostrar eso. Los hombres llegan muy diversos hombres llegan a todos los lugares. Hombres brillantes y hombres mediocres, inclusive a los lugares de mayor expectativa en la investigación científica, los cargos más rimbombantes, porque han hecho esfuerzo, porque han tenido gente que los ayudaba, entre ellas mujeres esposas que les han criado sus hijos y les han hecho la compra. Y de hecho muchos de ellos cuando llegan a jubilarse lo primero que agradecen es a su esposa, que sin ella no hubieran podido hacer esa carrera, y que los acompañaba y los esperaba y los siguió por todo el mundo. Mientras que las mujeres no tenemos opción, no hay opción para no cuidar. La opción es quedarse sola. Una mujer que decide no cuidar sufre costos sociales, familiares, de pareja, inconmensurables. Entonces, yo le pido a mi comunidad, que es la comunidad científica, que si bien yo ahora soy política, pero me muevo como pez en el agua entre mis pares de CONICET, es ahí donde me crié, y les pido que reflexionen, que se permitan reflexionar sobre la justicia, los privilegios y los obstáculos diferentes y las dobles varas, que no repitan un eslogan sin reflexionar sobre él, porque hay mucho que se esconde detrás de esos eslogans que también a las políticas nos dicen, tienen que llegar las más capaces, qué paridad, qué cupo. Y bueno, en realidad sabemos que cualquier presidente de comuna se siente ministro, y que cuando a una joven le ofrecen estar en una lista, empieza a preguntarse
estaré capacitada, lo podré hacer. Cuando bien dijo Ana que en este momento las mujeres tenemos muchas más credenciales académicas que los varones, hablamos más idiomas, sacamos mejores notas, nos va mejor en los posgrados. Entonces es hora que acreditemos esos diplomas en nuestros trabajos, nuestros salarios y nuestras condiciones de vida. Así que les pido simplemente eso, que antes de repetir esto del mérito, lo reflexionemos entre todos. Bueno, muchísimas gracias, Erika, muchísimas gracias, Ana, y a todas, todos y todes que estuvieron del otro lado, acompañándonos. Yo le voy a pasar ahora la palabra a Darío Falcone, que es quien va a hacer el cierre, y bueno, me despido entonces. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Gracias, gracias. Encantada, Erika. Bueno, muchas gracias a las tres, Erika, Ana y a Mariana por un excelente conversatorio. Les voy a compartir una pequeña transparencia para que se vea cómo seguimos. El próximo seminario será el próximo jueves, estará a cargo del doctor Víctor Ramos, que nos hablará sobre las Islas Malvinas, historia, geopolítica, ciencia y petróleo, pero como verán no es el único expositor renombrado. Tendremos ya para las próximas también, los próximos jueves, a la doctora Goyanes, al doctor Gabriel Rabinovich, a la doctora Carolina Vera, Diego Golombek, al doctor Arnold Casanovas, y ya para septiembre ya tenemos pautada la conferencia del doctor Alberto Korndick. Así que, bueno, los esperamos en los próximos seminarios y gracias por participar. Hasta el próximo jueves. Muy interesante.